Así que aquí está el trato, te voy a comprar ese coche de lujo. Margaret no lo necesita. Es una persona común y corriente. Mis padres mencionaron que querían un coche nuevo, y desde que me casé con Brandon, él ha estado actuando de manera bastante egoísta. Ha estado mirando con ganas el bonito coche que mis padres me regalaron, y ya estoy harta de eso. Me llamo Margaret. Tengo 25 años y conocí a Brandon en la universidad. Llevamos casados 2 años. Brandon es extrovertido y popular. A diferencia de mí, yo soy tímida y no tengo muchos amigos. Comenzamos a hablar más durante las clases en la universidad. Luego empezamos a estudiar juntos. Nunca pensé que alguien como Brandon se interesaría en mí, pero me sorprendió cuando me invitó a salir. Me puse muy feliz y dije que sí de inmediato. Así empezó nuestra relación. Tenía sentido porque me gustaba Brandon, era guapo, amigable y serio con sus estudios, pero para él, las cosas podrían haber sido diferentes. Tenía muchas amigas lindas y con estilo. Encontrar otra novia no habría sido difícil para él. Una vez, me armé de valor y le pregunté, ¿de verdad crees que soy la persona adecuada para ti? Pareció sorprendido y me preguntó por qué lo mencionaba. Le admití que no tenía mucha confianza en mí misma y quería saber por qué me había elegido a mí. Después de pensar un momento, dijo, supongo que es cómodo estar contigo. No me quedé satisfecha, pero antes de que pudiera decir algo, él parecía molesto y empezó a jugar con su teléfono, no queriendo discutir. Terminé la conversación rápidamente, diciendo, sí, tienes razón, perdón por mencionarlo. Aunque seguía teniendo dudas, nuestra relación continuó sin problemas. El tiempo pasó rápidamente, terminamos la universidad, nos casamos y nos mudamos a un condominio. Conseguí un trabajo en una empresa regular, mientras que Brandon siguió estudiando y haciendo investigaciones. Cuando le dije a mi mamá que nos íbamos a casar, se puso muy feliz. Dijo, qué gran noticia, ya empezábamos a preocuparnos. Pensamos que nos presentarías a un novio más pronto. Me sentí mal por no haberles contado sobre Brandon antes, pero mamá lo entendió. Dijo que siempre he sido independiente y que manejo las cosas por mi cuenta. Saber que Brandon estaba conmigo la hacía sentir mejor. Mis padres se conocieron en la universidad y todavía se quieren mucho. Algo que admiro. Papá trabajó duro, ascendiendo en una gran empresa, mientras que mamá lo apoyaba y seguía su pasión por la cocina. Se volvió muy buena en eso e incluso da clases de cocina ahora. Se respetaban mutuamente y se daban espacio. Al crecer con ellos, aprendí a ser independiente también. No era muy buena en muchas cosas excepto en estudiar, así que no fui a la escuela de posgrado. Quería ser autosuficiente y empezar mi propia vida pronto. Aunque crecí en una familia acomodada, no quería depender de ellos para siempre. Quería tener una familia propia, como mamá y papá. Espero hacerlos sentir orgullosos teniendo hijos algún día. Puede sonar sencillo, pero para alguien como yo, es una gran meta. Una vez que nos mudamos juntos, Brandon empezó a actuar de manera más egoísta. Era un estudiante de posgrado y trabajaba a medio tiempo, pero no contribuía mucho a los gastos del hogar. Traté de mencionarlo suavemente, diciendo, oye Brandon, sería de mucha ayuda si pudieras contribuir más con tus ingresos de medio tiempo para nuestros gastos. Pero él respondió fríamente, yo sí contribuyo algo, ¿sabes? ¿Y no dijiste que te harías cargo de los gastos cuando nos mudáramos juntos? Brandon siempre hablaba de querer ser profesor, por eso fue a la escuela de posgrado. Yo le había asegurado que no se preocupara por el dinero cuando nos casamos, diciéndole que yo tenía un buen trabajo. Murmuré, sí, lo dije, sintiéndome insegura de qué decir a continuación. Brandon suspiró con fuerza, no lo entenderías. Ser estudiante de posgrado cuesta mucho por las reuniones sociales y eso. Ah, y por cierto, necesito dinero para un viaje de investigación. ¿Me puedes prestar $500? Te los pagaré después. La presión financiera de Brandon se volvió más común, y nuestros problemas empeoraron. Empezó a pasar más noches fuera de casa, dejándome esperando junto al teléfono con la comida fría frente a mí. Cuando llegaba a casa feliz por un cambio, yo era demasiado indulgente. A veces decía cosas como, oye Margaret, ¿recuerdas que querías ir a algún lugar? Tengo el día libre mañana, vamos. De la nada sugería salidas o me elogiaba por mi cocina, haciéndome sentir especial. Cada vez que era amable conmigo, vislumbraba la vida de casada feliz que quería, y eso me hacía dudar. Pero sabía que esto no era normal, me sentía sola y ansiosa, pero no podía hablar con nadie al respecto. No quería preocupar a mis padres, que estaban encantados con nuestro matrimonio, pero debieron empezar a notar que algo no andaba bien. Cuando finalmente visité a mis padres después de mucho tiempo, papá sugirió que me quedara y cenara con ellos. Mamá preparó una gran comida para darme la bienvenida de nuevo. Durante la cena,
Papá mencionó que mi tía Ellen había visitado recientemente y que quería verme. Dijo, siempre es espontánea, ya sabes cómo es. Ellen era animada, ambiciosa e independiente. La contactaré pronto. Gracias, papá. Papá mencionó cuánto me quería mi tía Ellen y como siempre bromeaba diciendo que Brandon me había robado de ella, aunque en realidad no quería casarse. Así era ella. Antes de conocer a Brandon, Ellen era más como una amiga cercana que una tía. Podía hablar con ella de cualquier cosa, incluso de lo que no podía decirles a mis padres. Ella me entendía mejor que nadie y siempre estaba ahí para mí. Al principio, me daba vergüenza contarle sobre Brandon, pero quería verla de nuevo y mostrarle que estaba bien. Unos días después de quedarme con mis padres, me encontré con Ellen en un café, como de costumbre. Iba vestida de manera muy elegante. Ellen miró mi atuendo y me dijo suavemente, «Sabes, Margaret, el matrimonio es solo el comienzo de un viaje de por vida para una mujer. Siempre deberías sentirte segura y atractiva, sin importar qué. Tu ropa puede marcar una gran diferencia, así que no olvides cuidarte». Luego, tomó un sorbo de su té con gracia. Últimamente, me había olvidado por completo de la moda. Perdón por no haberme mantenido en contacto por tanto tiempo, murmuré, disculpándome. Ellen respondió, eso es típico de ti, Margaret. Es bueno ser honesta y seria, pero ser demasiado tímida generalmente viene de la falta de experiencia. Me emocioné cuando escuché que habías encontrado a alguien especial. Pensé, finalmente, Margaret está dando un paso adelante. Había pasado una eternidad desde que pasé tiempo con alguien fuera en un día libre, y el clima era perfecto. Nos sentamos en la terraza, disfrutando del cálido sol. En ese momento de paz, sentí que podía hablarle a Ellen de mis preocupaciones sin sentirme tan abatida. Esperaba que, incluso alguien tan tímida como yo, pudiera lograr que la relación con Brandon funcionara al principio. Ellen escuchó toda mi historia sin interrumpir, solo asintiendo amablemente. Cuando terminé, me preguntó, supongo que no les has mencionado esto a tus padres, ¿verdad, Margaret? No, incluso dudé en contártelo hoy. No quería admitir mis debilidades ante nadie. Pensé que debería ser capaz de manejar esto sola, para ser realmente independiente. Sé que si mamá y papá se enteran, querrán que vuelva a casa de inmediato, así que quiero intentar lidiar con esto lo más que pueda por mí misma. Ellen respetó mi decisión y no insistió, pero añadió, si alguna vez realmente necesitas ayuda, házmelo saber primero. Si mi querida Margaret te pide ayuda, estaré allí para ti, sin importar dónde esté. Un mes después, mamá llamó y dijo, cuando tengas tiempo, ¿podrías venir a casa? No es urgente. Como tenía el día siguiente libre, fui a ver a mis padres. Cuando vi un auto estacionado en la entrada, no pude contener mi emoción. Papá, ¿este auto es nuevo? ¿Lo acabas de comprar? Papá, ¿puedo realmente dar una vuelta en él? ¿Y si lo choco? Bromeé, sintiéndome emocionada por el auto lujoso. No te preocupes por eso, este auto es para ti, Margaret, úsalo como quieras, te será útil, me susurró mamá. Vimos este auto en un comercial de televisión, y dijiste que te gustaba, recordó papá, así que es nuestro regalo para ti. Has estado pasando por un momento difícil últimamente, así que queríamos animarte. Si las cosas se ponen difíciles, solo maneja este auto y ven a casa cuando quieras, dijo con una cálida sonrisa. El auto que papá me regaló era una SUV de una famosa marca extranjera, e incluso organizó un lugar de estacionamiento cerca de mi condominio. No podía creerlo, y me reí con incredulidad. Más tarde, cuando estaba conduciendo por el centro de la ciudad, metí la mano en mi bolsillo, encontré la llave del auto y presioné el botón. Las luces parpadearon en todas direcciones. Justo entonces, escuché una voz familiar llamando desde atrás. ¿Qué pasa con ese auto? Me giré para ver a Brandon, mi esposo, quien no había estado en casa en un buen tiempo. Parecía que vivíamos vidas separadas. Me quedé sin palabras mientras él miraba el auto con una expresión de satisfacción. Ah, ya veo, un regalo de tus padres, ¿verdad? Cada vez que me enfrentaba a Brandon, me costaba encontrar mi voz, pero ya estaba cansada de sentirme así. Brandon, ¿ya no te importa? ¿Realmente te importo yo? Logré decir, reuniendo valor. Entonces Brandon dijo algo impactante. ¿Apenas te das cuenta de esto? ¿De verdad pensaste que te amaba todo este tiempo? Es ridículo lo esperanzada que eres. Su risa seca resonó en mis oídos. Algo dentro de mí se rompió, y solté, más fuerte de lo usual. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¿De verdad? ¿Vas a ser tan frío al respecto? No lo puedo creer. Entonces, casarte conmigo fue solo para que te mantuviera, ¿no? Y ahora también quieres el auto.
¿Por qué piensas que está desperdiciado en mí? Eso es increíble. Brandon no parecía importarle lo hirientes que eran sus palabras. Simplemente dijo, sabes, nos vamos a divorciar. Sin mí, nunca encontrarás a otro hombre, así que piénsalo. Con esas palabras, Brandon se fue sin pensarlo 2 veces, dejándome sintiéndome enojada y con el corazón roto. Mi cabeza retumbaba con un dolor de cabeza. Me senté en el asiento del conductor por un rato, tratando de calmarme. Finalmente, llamé a mi tía Ellen para pedirle consejo. Unos días después, acepté el divorcio y me mudé de nuevo con mis padres. Me recibieron con los brazos abiertos, y la vida empezó a sentirse tranquila de nuevo, pero esa paz duró poco. Una tarde, Brandon se presentó en la casa de mis padres con sus padres. Se sentaron en la sala de estar, y el padre de Brandon habló con un tono severo. Estamos aquí para hablar sobre el divorcio de nuestro hijo. Es urgente. Al redactar los papeles de divorcio, Margaret amenazó a Brandon. Si no aceptas el divorcio, usaré las conexiones de mis padres en la universidad para arruinar tu futuro. No sería difícil dañar la carrera de un registrador junior si su hija se queja. Brandon realmente amaba a Margaret, pero su comportamiento fue demasiado duro. Está claro que estaba tratando de intimidarlo. Podríamos fácilmente impugnar el divorcio, dijo el padre de Brandon, sintiéndose engañado. Detrás de su apariencia sencilla, en realidad es una mujer mezquina y codiciosa. Pobre Brandon. Escuché que le pagó para que se mantuviera alejado. Seguro que tuvo a otros hombres en su casa. Necesitamos ir al tribunal de familia y reclamar que Brandon fue amenazado por su esposa. Pero si hay una disculpa adecuada, las cosas podrían cambiar. Por ejemplo, si Margaret renuncia a ese auto que está conduciendo, podría ayudar a suavizar las cosas. Brandon y sus padres se quedaron en silencio, solo escuchando las protestas de sus padres. De repente, sonó el timbre, y mamá fue a contestar. Ellen apareció detrás de mamá cuando regresaba a la sala. Perdón por llegar tarde. ¿Cómo va la conversación?, preguntó Ellen mientras entraba. La familia de Brandon había conocido a Ellen una vez en mi boda. ¿Qué haces aquí? Es una falta de respeto entrar así. Estamos ocupados en este momento. Las personas ajenas deberían irse, objetó la madre de Brandon. No seas así. Ya has oído hablar del divorcio de Brandon, ¿verdad?, respondió Ellen con calma. ¿Cómo sabría alguien ajeno como tú sobre eso?, replicó la madre de Brandon. Mi hermano me informó antes. No podía perderme un momento tan importante para mi querida sobrina, dijo Ellen, dándome una mirada tranquilizadora. Probablemente están aquí para detener el divorcio o pedir dinero. ¿Aún pueden decir eso después de ver esto? Ellen sacó un montón de documentos de su bolso, los puso sobre la mesa y los mostró a todos. Contraté a un detective para investigar esto. Resulta que Brandon ha estado engañando a Margaret con varias mujeres. A pesar de estar casado, apenas llegaba a casa por esa razón. Se aprovechó de la amabilidad de Margaret e incluso le pidió dinero. Eso es ridículo. Estaba ocupado con mi investigación en la universidad. Cuando llegaba a casa, comíamos juntos e íbamos de viaje, ¿verdad? Éramos como cualquier otra pareja casada, ¿verdad, Margaret? Di algo, dijo Brandon defensivamente. Brandon, no necesitas defenderte. Nosotros nos encargamos. No es tu culpa, lo entendemos, lo tranquilizó su padre. Exactamente, estos documentos, ¿quién sabe de dónde salieron? Son seguramente mentiras. Nuestro Brandon nunca engañaría. Es un hijo tan amable y destacado, protestó su madre. Puede que seas amable con tus padres, pero parece que esa amabilidad termina ahí, como padre, como hijo. Ahora, madre de Brandon, mira estas fotos, dijo Ellen, sacando una imagen de los documentos. Recientemente me quedé en un hotel para una reunión de trabajo y vi a Nicholas allí. Estaba con otra mujer, muy cariñosos. Así que también le pedí al detective que investigara a Nicholas. Los resultados fueron exactamente lo que esperaba. ¿Lo entienden ahora? El rostro de la madre de Brandon se puso pálido mientras agarraba los documentos y los examinaba detenidamente. ¿Qué es esto, Nicholas? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Todo esto es mentira, ¿verdad?, exclamó Verónica, angustiada. Verónica, deja de mirar. Dame eso, Nicholas, luciendo nervioso, intentó arrebatarle los documentos, pero ya era demasiado tarde. ¿Me has estado engañando? El coche que tanto querías era para ella, la de estas fotos, ¿verdad?, gritó Verónica. No importaba cuánto intentara Nicholas calmarla, Verónica no lo escuchaba. La discusión sobre el divorcio de Brandon se olvidó cuando Verónica salió corriendo de la casa, llorando, con Nicholas siguiéndola. Brandon, aún desconcertado, dijo, oye, espera, ¿y qué hay de mí?, y lo siguió.
confundido. Los que quedamos nos quedamos en silencio por un rato, pero Ellen tenía una expresión satisfecha en su rostro y me guiñó un ojo. Más tarde, Ellen me contó que los padres de Brandon terminaron divorciándose. No te volverás a enamorar de un hombre tan terrible. Vamos a hacer que te veas más atractiva. Te enseñaré todo sobre cómo cuidarte como mujer. A pesar de su apretada agenda, Ellen me visitaba a menudo y me llevaba a varios lugares, como restaurantes y tiendas. Durante ese tiempo, aprendí mucho de ella. Un año después del divorcio, tomé la decisión de ir a la escuela de posgrado. Trabajé duro para mejorar, centrándome en mis estudios. El tiempo pasó rápidamente, y un día, escuché que alguien me llamaba por mi nombre en una intersección. Me di la vuelta y vi a Brandon. Ha pasado un tiempo, has cambiado mucho, ¿verdad? Al principio, ni siquiera lo reconocí. En los ojos de Brandon, la mujer que estaba frente a él ya no era la sencilla exesposa que conocía, sino una mujer increíblemente hermosa y atractiva. Mientras tanto, Brandon había caído en desgracia debido al escándalo del divorcio de sus padres. Parecía que ya no estaba asistiendo a la escuela de posgrado. Sus padres, Nicholas y Verónica, habían decidido dejar de darle apoyo financiero debido a los problemas que causó. Estaba luchando para pagar su matrícula y sus gastos de vida, lejos de la vida despreocupada que alguna vez disfrutó. Las mujeres que solían estar interesadas en él lo habían dejado una por una. La antigua Gloria que una vez tuvo desapareció en un instante, y ahora se encontraba cara a cara con su exesposa, que parecía ser una persona completamente diferente. Justo cuando Brandon estaba a punto de sugerir ponerse al día, un hombre se acercó y preguntó, «Perdón por la espera, ¿eres amigo de Margaret?» Era Leonard, el hombre con el que estaba saliendo en ese momento. «Vaya, ese chico es muy guapo, ¿no? Es tan alto, ¿podría ser modelo?», comentó un grupo de mujeres cercanas, mirando a Leonard. «Es alguien de mi pasado, pero está bien, ya terminamos de hablar, vamos». «Sí», Leonard dijo, tomando mi mano y reconociendo brevemente a Brandon. Brandon se quedó allí, atónito, mientras Leonard me tomaba de la mano sin prestarle más atención. Leonard y yo caminamos hacia el cruce peatonal, y yo no miré hacia atrás, manteniendo la vista al frente mientras nos alejábamos.